azúcar. Bueno, ya habíamos estudiado anteriormente de química sobre ácidos y bases, es decir, es el tema acerca del agua, ¿ok? Y habíamos desarrollado del tema del agua lo que son los ácidos y bases. E hicimos una descripción de ácidos y bases, tanto de Arrhenius creo que se escribe, ¿sí? La de Bronsted-Lowry, Bronsted-Lowry, y la de Lewis, que son las definiciones de lo que es un ácido y es una base. Bueno, lo que vamos a establecer ahorita es un fenómeno que es la disociación del agua o disociación de la molécula de agua, ¿sí? Bueno, ¿cómo se realiza la disociación de la molécula de agua? Tenemos H2O, ¿sí? Y entonces el agua se va a disociar en un ácido y en una base, ¿sí? Esa es la disociación. O sea, tengo una disolución acuosa de agua, o sea, agua en agua, ¿sí? Entonces, esto se va a disociar en H3O, que es un hidronio, más OH, ¿sí? Negativo, que es un hidroxilo. Entonces, vamos a tener aquí un hidronio y un hidroxilo. Este es el hidronio y este es un hidroxilo. ¿Sí? Bien, de acuerdo a la descripción que habíamos visto, decimos que este es un ácido y este es una base. Bueno, las definiciones que ya en otra grabación dejamos establecidos. Entonces ya tenemos un ácido y tenemos una base. Bueno, esta disociación es en doble sentido, o sea, en dos sentidos, ¿sí? Y siempre que tenemos una ecuación química, vamos a tener una constante que conocemos como la constante de equilibrio. Entonces, esta se conoce como la constante de equilibrio químico. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se hace una constante de equilibrio químico? Bueno, vamos a establecer. Si tengo A más B en una reacción y A más B es un producto o nos da el producto C más D, ¿ok? Ahora, si nosotros balanceamos esta reacción, entonces vamos a tener A, que es el coeficiente, B, que es el coeficiente. Aquí también vamos a tener en esta reacción a C, que es el coeficiente, y a D, que son los coeficientes. Bueno, esta es una reacción química balanceada. A, B y C y D son los coeficientes. A, B, C y D se llaman coeficientes de la reacción, ¿sí? También es una pregunta de examen cuando ustedes hacen el balanceo, ¿sí? Entonces les piden cuáles son los coeficientes, pues son esos numeritos cuando nosotros balanceamos una reacción. Bueno, ¿qué es la constante de equilibrio? La constante de equilibrio es un valor que nos permite saber si una reacción se puede realizar en un sentido o en el otro sentido. Aquí la flecha apunta en ese sentido. Quiere decir que estos son los reactivos
y estos son los productos. Y la constante de equilibrio me va a decir si la reacción es posible en ese sentido que la estoy escribiendo. Entonces, esa constante es igual a el producto, ¿sí?, de nuestros productos entre el producto de los reactivos, ¿ok? Elevados a los exponentes que son sus coeficientes. Entonces, elevados a los coeficientes. Esa es una constante de equilibrio. Entonces, si a ustedes les ponen una constante de equilibrio, así es como se obtiene. Bueno, ¿y qué significa los paréntesis? Aquí tuve que utilizar estos paréntesis porque esto no me deja usar paréntesis. Pero esos paréntesis, esto, ¿sí? Ese paréntesis no es otra cosa más que la concentración molar, ¿sí? Bueno, ¿qué es una concentración molar? Así, concentración molar. Bueno, es el número de moles en un litro. Ajá, o sea, N en 1000 mililitros. Esa es la concentración molar. ¿Sí? N es el número de moles. ¿Sí? Entonces tenemos aquí que N es moles. ¿Sí? Esa es una constante de equilibrio. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esto nos lleva a tener la constante de disociación del agua. ¿Ok? La constante de disociación del agua, una vez explicado qué es la constante, entonces vamos a colocarla aquí. Entonces tenemos los productos, que los productos serían H3O más, ¿ok? Por OH menos, ¿sí? Está balanceado, ¿ok? No parece tener mayor problema. Ay, ahí me falló algo, ahorita le pongo. Entre la concentración de H2O del agua, ¿ok? Aquí está este, vamos a cambiarlo. No, ese no es. Es este. No, es este. A ver, ¿por qué no me deja? Este. Es que este es H3. Ahí está, es un hidróneo, ¿ok? H3. Perfecto. Bueno, fíjense muy bien. Esto es la constante de equilibrio, ¿sí? El problema aquí es que este tiene una concentración molar elevadísima. Su concentración molar es de 55.5, ¿sí? Es una concentración sumamente elevada. Por lo tanto, no nos sirve. Entonces, vamos a quitarla de la ecuación y vamos a tener lo que llamamos ecuación iónica o constante de equilibrio iónico. ¿Qué es esa constante de equilibrio iónico? Bueno, pues van a ser la concentración de hidronios, así, la concentración de hidronios por la concentración de hidroxilos, por la concentración de hidroxilos. Bien. Y esto nos va a dar un valor de KW y ese valor es de
14. Bueno, de 10 a la menos 14. Vamos a ver. Eso nos va a un valor de 10 a la menos 14. Ese es su valor. ¿Sí? 10 a la menos 14. ¿Qué quiere decir? Pues significa que la concentración de hidronios y la concentración de hidroxilos es exactamente la misma. Y esa concentración es 10 a la menos 7. ¿Sí? Y esta de aquí es 10 a la menos 7. Entonces vamos a ponerle menos 7. Ok. Y luego otro que es menos 7. ¿Sí? Por eso la suma es 10 a la menos 14. Entonces, 10 a la menos 7 y 10 a la menos 7. Ok. Hasta ahí no parece haber ningún problema. Entonces, tenemos aquí que el agua es neutra. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que tiene la misma cantidad de ácido y la misma cantidad de base, exactamente la misma. Bueno, y aquí viene una condición, que es la concentración de hidronios. Eso es lo que me interesa, la concentración de hidronios, ¿sí? Y esta concentración de hidronios ¿sí? Solo se puede realizar por medio de un potenciómetro de hidronios. ¿Por qué? Porque son cargas positivas y entonces lo que vamos a medir ahí son las cargas positivas. Entonces, vamos a ver esto, cómo se hace. Tenemos así un aparatito aquí. Vamos a ver si aquí nos lo da, así. Bueno, más o menos. No puedo, no, está mal. Entonces, vamos a ver. Ahí está. No, vamos a tener que hacerlo a mano. Esto es un aparatito. ¿Sí? Vamos a dibujar ese aparatito. Así más o menos. Tengan paciencia. Vamos a dibujar nuestro aparatito. Ahí está. Es un aparatito que se utiliza para medir la concentración de hidronios. ¿Ok? Tiene aquí una salida. Ajá. Esa salida está conectada a un cable. ¿Ok? ¿Sí? Ese cable tiene una cosilla que permite registrar aquí. ¿Sí? Es un bulbillo. ¿Sí? Que lo que hace es registrar en una disolución. ¿No? Imagínense así un matracito. Ok. Matracito ahí. Ajá. O un vaso de precipitados. Ajá. Y ahí tenemos un líquido, cualquier líquido, bueno, una disolución acuosa, aquí, ¿sí? Y en esa disolución acuosa tenemos cargas, ¿ok? Así, cargas. Y eso es lo que se mide. Se mide la corriente eléctrica. Y entonces aquí vamos a tener este aparatito que va a medir esa corriente eléctrica. Este aparato. Entonces lo que hace es medirnos esa corriente eléctrica. Bueno, este aparato se llama potenciómetro de hidrógeno.
¿sí? Reducido a pH. Eso es lo que mide el pH, ¿sí? El potenciómetro de hidrógeno. Eso es ese aparatito, el pH. Bueno, ¿qué me mide? La cantidad de electricidad. Y esa cantidad de electricidad está en relación con la concentración de hidronios, ¿sí? Bien, pero como esa concentración es 10 a la menos 7, ¿ok? Por lo que mide este aparatito, pues como que eso no conviene mucho. Entonces, lo que tenemos que hacer entonces es lo siguiente, ¿sí? Establecer esa concentración de hidronios. Ay, ¿qué hice? Okay, es esto, ¿sí? Lo que vamos a hacer con esa concentración de hidronios es lo siguiente, ¿sí? Vamos a convertirlo en un número entero. Bueno, para eso sirven los logaritmos. Entonces vamos a tener el logaritmo de la concentración de hidronios, ¿sí? Ajá, ¿ok? Y eso va a ser de la siguiente manera. Fíjense muy bien. Voy a tomar el logaritmo de esa concentración. Logaritmo. Logaritmo de 10 a la menos 7. ¿Sí? Logaritmo de 10 a la menos 7. Pongan mucha atención aquí a lo que vamos a hacer. Logaritmo de 10 a la menos 7. Pero como un logaritmo es una cantidad que va a ser negativa, por lo tanto voy a ponerle como el menos el logaritmo. Y eso va a ser igual a, fíjense muy bien, menos, eso va a ser igual a menos 7, ¿sí? Por el logaritmo de 10. El logaritmo de 10 es 1. Entonces, menos por menos da más y eso me va a dar 7 por 1. Y eso es el pH, ¿ok? Entonces, el pH no es otra cosa que menos el logaritmo de la concentración de hidronios o de oxidrilos, pOH, ¿ok? De una disolución, así tal cual. Entonces, veamos un ejemplo de los que les pueden poner en su examen y de lo que va a venir en su examen. Les van a preguntar, el pH de una disolución cuya concentración de hidronios es de 4 por 10 a la menos 3. 4 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Sí, bueno, tendríamos que hacer esta ecuación. Esta es la famosa ecuación del pH, que no es una ecuación, no es una ecuación, es una conversión. Estamos convirtiendo un número en un número entero, ¿sí? El 10 a la 7 en 7, ¿ok? Eso es lo que estamos haciendo. Lo único que van a hacer ustedes, así, sin preocuparse en lo más mínimo, lo único que van a hacer es tomar el 3, este 3 del menos 3, van a tomar el 3, acuérdense que cambia el signo, ¿sí? Y al 3 le van a restar el logaritmo de 4, ¿ok? ¿Sí? Como el logaritmo de 4 es un valor de punto y cachito, este les va a dar 2 punto, no sé, a lo mejor 75, ¿sí? Y ese es el pH. Y eso viene en su examen, 2 punto y cachito. Ese es el logaritmo. Como no pueden usar calculadora y no se saben los logaritmos, entre paréntesis en su examen va a venir el logaritmo de 4. Este. El logaritmo de 10 es 1. Entonces es menos 3 por menos y luego este menos va a ser menos 4. Entonces va a ser 3 menos el logaritmo de ese número. ¿Sí? Y eso van a hacer en su examen para cualquier ejercicio que les pongan donde les pidan identificar el pH o les pregunten el pH
de una disolución con esta concentración da 2.75. ¿Es un ácido o una base? Bueno, eso es un ácido. Y ahora sí, tenemos la escala de pH. Y esta es nuestra escala de pH. Entonces, ¿cómo se da la escala de pH? Pues muy sencillo. Aquí vamos a tener, ¿sí?, un pH que va de 1 a 7 y de 7 a 14. ¿Sí? No existe el pH 0, ¿eh? Acuérdense que es un logaritmo, entonces no vamos a tener ahí el pH 0. Entonces esto es de 1 a 7 y de 7 a 14. ¿Sí? Y entonces esas concentraciones nos van a decir que esta es la zona de ácidos. Ay, no le atino al. Ahí está. Ácido. Esto es neutro, por si el agua es neutra, ¿sí? El agua pura, ¿eh? Y esta es la zona de base o hidróxidos. Por eso se llaman hidróxidos, ¿no? Por el OH, ¿sí? Entonces, esta es la zona de ácido y esta es la zona de base y esta es una escala de pH. ¿Existe la escala de pOH? Sí, y es exactamente lo mismo. Sería pOH menos el logaritmo de OH. Se los voy a poner aquí, por si acaso, porque puede existir. Entonces tenemos menos el logaritmo y se los podrían preguntar. Es exactamente lo mismo, ¿sí? OH negativo, ¿sí? Y esto es, ¿sí?, la supuesta ecuación del pOH, potenciómetro de hidróxido, ¿ok? Y potenciómetro de hidroxilos o hidronios. Y el otro sería el potenciómetro de hidroxilos, pH y pOH, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, no existe una escala de pOH como tal. Lo que se basa es la escala del pH. Y esto es lo que hacen con la escala del pH. Ahora, esta es una manera de medir, ¿sí?, el potenciómetro de hidrógeno. La otra manera es por medio de indicadores. ¿Qué son los indicadores? Bueno, son sustancias que varían su tonalidad, color, ¿sí?, en presencia de un medio ácido o un medio base. Un medio ácido o un medio base. ¿Ok? Hay muchos indicadores. Está el tornasol, azul de metileno, fenolftaleína, bromuro de timol, el pH universal o indicador universal, ¿sí? Y esos son los papelitos que sumergen en una disolución y entonces sin tener que medir o utilizar este aparato, que es el más preciso, entonces lo que les da es un rango de, ¿sí?, escala de pH. Entonces, esos son los indicadores. Son sustancias, generalmente sustancias orgánicas, que van a cambiar su color en presencia de un medio ácido o un medio base. Y hay muchas escalas de indicadores. Esos son los indicadores. ¿Ok? Bien. Algo importante de esto, de la acidez, es la amortiguación o sustancias amortiguadores. Amortiguadoras. Ahí está. Las sustancias amortiguadoras. Bueno, ¿qué hace esta sustancia amortiguadora? ¿Sí? Es tratar de mantener, ¿sí?, mantener estable el pH
de un medio, biológico o un medio en disolución. ¿Sí? Ese es un amortiguador. Bueno, ¿cómo se trabaja un amortiguador? Bueno, pues con el binomio de ácido-base. Entonces tenemos ácido-base conjugados. Recuerden que en alguna grabación ya habíamos visto en una sesión lo que son los ácidos y las bases conjugadas. Entonces vamos a tener aquí esa combinación de sustancias, ¿sí? Normalmente se utilizan fosfatos para fabricar las sustancias amortiguadoras. No les van a pedir que hagan una, ni les van a mostrar una gráfica de amortiguadores, ni nada. Simplemente es la relación de ácidos bases conjugadas que lo que van a permitir es mantener el pH. Entonces, si yo quiero que en mi disolución se mantenga un pH de 6 o de 7 o de 8, entonces voy a tener una combinación de sustancias que van a permitir que no haya variaciones en el pH. ¿Sí? Aunque yo agregue un ácido o una base, se va a mantener el pH. ¿Sí? No va a haber un cambio, una variación. Esa es la parte importante y es una pregunta de examen. ¿En nuestro cuerpo hay amortiguadoras? Sí, hay sustancias amortiguadoras que permiten mantener los diferentes niveles de pH que cambian. El pH de la orina, el pH del plasma, el pH de la sangre, el pH de nuestro, ¿cómo se llama? Esto que está dentro de los huesos, la médula ósea, ¿sí? El pH de los huesos. Tenemos diferentes niveles de pH, ¿sí? Pero que generalmente son hacia la escala de base, o sea, están entre 6 punto y cachito, 7 a 8. Esa es la escala de acidez del cuerpo humano, ¿sí? Si pasáramos esa acidez hacia lo ácido, entonces tendríamos muchos problemas de salud, pero muchos. ¿Ok? Bien, entonces terminamos esta grabación. Voy a detener.